Hola, vamos a trabajar con un tema de capitalización con dos ejercicios. Bien, acá tenemos una pregunta que dice lo siguiente: crear una tabla de amortización o de capital donde el valor de las cuotas se reduzcan automáticamente luego de hacer abonos a capital. En la parte superior tenemos una pequeña tabla donde me dice que nuestro crédito va a ser de $10,000 a una tasa mensual de 1.1. El plazo va a ser de 12 meses a una modalidad de cuota fija. Bien, para ello tenemos aquí en la parte inferior también una tablita donde hemos puesto el número de periodos, tenemos una cuota, tenemos aquí un abono, un interés, una amortización y un saldo. Vamos a llenar esta información con diferentes procedimientos en Excel. Hay varias técnicas para hacer este procedimiento, esta es una de ellas. Bien, empezamos entonces con el saldo. El saldo viene a ser igual, empezamos así de atrás hacia adelante a este monto que vemos aquí, o sea, en otras palabras, a C2. Luego el saldo siguiente va a ser esto, el de arriba, saldo menos la amortización. En este momento no tenemos nada en amortización, va a irse llenando a medida que vamos a ir avanzando. Enter, y luego este lo arrastramos hacia abajo, doble clic para que vaya al nivel de los 12 meses. La amortización va a ser la siguiente fórmula, igual seleccionamos el valor de la cuota más el valor del abono menos los intereses. Enter, y arrastramos esto hacia abajo también. Los intereses lo voy a sacar de esta forma. Vamos a hacer una fórmula de igual, voy a seleccionar el saldo anterior y luego lo voy a multiplicar por la tasa mensual, que viene a ser 1.1. Como esa tasa no va a cambiar, voy a fijarla con F4. Enter, y aquí tengo mi interés. Doble clic para sacar automáticamente los demás. Y ahora vamos a utilizar la función pago aquí en esta celda. Y aquí viene el truco en realidad. Bien, ahora vamos a sacar nuestra cuota mensual, desde la cuota número 1 hasta la cuota número 12. Para ello vamos a utilizar entonces la función pago, como les digo, pago. Pago en su sintaxis me va a pedir lo siguiente. Primero me pide una tasa, como ven aquí, y la tasa viene a ser el 1.1 en la parte superior. Como esta tasa no va a cambiar, va a ser fija aquí, entonces la voy a fijar justamente con F4, coma. Luego me dice un número de periodos. El número de periodo viene a ser este, el cual voy a restar con este número de periodo que está aquí, con la celda B8, porque ahí inicia del periodo 0. Luego esta celda me ubico aquí en la celda C4 y la fijo también con F4 para que no se mueva. Luego punto y coma o coma, y luego me dice el valor. Entonces el valor vendría a ser este saldo, el valor inicial. Muy bien, esa sí la dejo tal cual, no la fijo tampoco, ni esta la fijo, porque si se dan cuenta, el B8 va a ir variando de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Y también este G8 también va a variar, que es el saldo, desde 10.000 el crédito hacia abajo. Muy bien, y luego voy a colocar este G8 en valor negativo, simplemente lo voy a colocar con un menos, para que en los montos aquí me parezca en positivo. Luego cerramos el paréntesis al final y Enter. Listo, y aquí lo tengo. Y ahora le hago doble clic y observen que el valor de la cuota es fijo, justamente como me dice aquí, la modalidad tiene que ser de cuota fija. Y efectivamente, como te das cuenta, nuestro crédito ha sido saldado al final de los 12 meses. Empezamos con este monto que es el saldo de 10.000 el crédito y lo hemos concluido con este monto al final en 0. Bien, vamos a probar entonces la columna de abono. Digamos que tú en el mes 2 estás abonando algo más del crédito que te han dado. Vamos a colocarle $1,000. Ten presente que toda esta información ya yo lo he colocado aquí con la moneda de millares. Tú puedes darle aquí de dólar, tú puedes darle aquí la moneda que tú creas conveniente, ¿sí? Si trabajas con soles. Ahora, aquí nuevamente observan que efectivamente, miren, a partir de aquí ya las cuotas se disminuyen otra vez, porque ya diste un abono de $1,000. Vamos a seguir, por ejemplo, que en el mes 4 diste un abono de 700 y también se sigue disminuyendo. Y fíjate que al final del crédito también está en 0. Y así puedes ir disminuyendo tus cuotas mientras vas haciendo más abonos. Bien, vamos a suponer que este ejercicio no solamente es para 12 meses, sino es para 180 meses. ¿Qué cambios le hago aquí? Aquí simplemente los cambios que le vas a hacer son los siguientes. Vamos a aumentar el crédito también. Digamos que el crédito ahora va a ser de $100,000. 100,000. Y el plazo va a ser ahora a 180 meses. La tasa la podemos dejar así, en esa tasa tal cual como has hecho el pacto con el banco. Bien, ahora aquí nos ubicamos en el número 12. La celda B20 y nos vamos aquí en inicio. En inicio, aquí debajo donde está autosuma hay un pequeño iconito que se llama justamente rellenar. Entramos aquí y vamos a la opción que dice series. En esta ventanita le vamos a decir aquí que quiero aumentar de 1 hasta 180 mi límite de números, pero lo voy a hacer a nivel de columna, o sea, esta columna va a aumentar. Aceptamos y observen, si bajamos, control flechita hacia abajo, tenemos los 180 a meses. Ahora simplemente me toca hacer esto. Selecciono estos
y le hago doble clic aquí. Y fíjense que va a ir aumentando. Recuerden que ahora hemos aumentado el crédito a 100.000 a 180 meses. Y fíjense que al final, obviamente, esta columna que ven aquí tiene que llegar a 0 el crédito. Pero siempre tú en cada número de cuota puedes ir adelantando abonos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí quiero adelantar 2.000 y obviamente a partir de aquí mi abono va a ser mucho menos, ¿no? Va a ir disminuyendo. Y si sigo aumentando aquí también, va a ir disminuyendo y obviamente también aquí 0, mi crédito llega al final. Y así voy a ir aumentando y fíjense cómo va esto disminuyendo y todo va haciendo a 0 nuestro crédito. Bien, de esta forma entonces tienes el primer caso para poder realizar este ejercicio con crear una tabla de amortización o de capital donde el valor de las cuotas se reduzca automáticamente luego de hacer abonos a capital. Esto es abonos a capital y esto es nuestro capital fijo, nuestra cuota fija. Bien, en este ejercicio vamos a hacer la siguiente. Dice, si pretendemos comprar un auto dentro de un año y si se sabe que el valor del vehículo dentro de un año va a valer o valdrá $23.000, la pregunta es, ¿qué valor debemos ahorrar mensualmente en el banco que paga un interés de 1.18? Bien, tenemos aquí entonces los periodos, principalmente de un año, empezando el periodo 0, luego del 1 hasta el 12. Luego tenemos aquí un ahorro total. Tenemos un interés ganado, el ahorro mensual, la capitalización y vamos a sacar también la tasa. Y acá tenemos una pequeña tabla donde vamos a comprobar justamente nuestro ejercicio que vamos a hacer acá. Bien, empezamos primero entonces con aquí. Aquí colocamos 0 y nos vamos directamente ahora acá. Recuerden que esto ya también ya le di el formato de símbolo, ¿correcto? O millares me parece que en este caso le di. Bien, ahora me voy aquí a la tasa y le voy a colocar 0.018. Y aquí voy a colocar en igual a este que está en la parte superior. Enter y listo. Y luego esto lo arrastro hacia abajo. Hasta acá. Hasta la altura de los 12 meses. Bien, vamos a sacar el interés ganado. El interés ganado vendría a ser este ahorro total que vemos aquí. Multiplicado por la tasa. La primera tasa del primer mes. Que vendría a ser 0.18. Enter. Y efectivamente nos va a dar 0 porque todavía no tenemos montos. Bien, entonces esto también lo arrastramos hacia abajo. La capitalización va a ser la siguiente. Va a ser el ahorro mensual más los intereses ganados en ese mes. Y listo. Y luego también de aquí lo arrastramos hacia abajo. Y el ahorro total va a ser la siguiente fórmula. Igual el ahorro anterior más lo que se capitalizó, que vendría a ser esta, que está aquí. Y luego Enter. Y aquí lo tenemos y arrastramos hacia abajo. Bien, ya dejamos todo listo para poder entonces hallar nuestro ahorro mensual. Bien, aquí en nuestro ahorro mensual, justo a la altura de la primera cuota, aquí en la celda E10 vamos a colocar un valor cualquiera, por ejemplo, unos 1.200. Y luego igual y seleccionamos la celda que está arriba, la que hemos sacado. Y luego Enter. Y luego doble clic aquí y observen que tenemos aquí esto. Esto es a modo de ejemplo. En estos momentos va a trabajar con una opción que vamos a probar con una herramienta. Y vamos a utilizar la metodología de buscar objetivo, que es una herramienta que se encuentra justamente aquí en datos, análisis de hipótesis. Bien, aquí viene la parte más importante entonces. Por lo tanto, nos vamos a ubicar de esta columna en el último ahorro total. Aquí. Luego nos vamos justamente a datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Esta es una herramienta financiera que se utiliza mucho para hallar este tipo de trabajos y operaciones. Bien, aquí me dice definir la celda, justamente en la celda que me encuentro, ¿no? Que es la celda C21, que es el último ahorro. Aquí me dice el valor. Como yo quiero aquí colocarle un valor final que va a ser de 23.000, justamente estamos trabajando con ese monto, el valor final, 23.000. Y la celda, cambiando la celda que tiene que cambiar es esta que mostré como un ejemplo, la celda E10, donde coloqué los 1.200. Y observen que al pulsar aceptar, mira lo que ocurre. Ya ahí lo tenemos. Ya entonces nuestro objetivo se halló con esta herramienta de análisis de hipótesis. Aceptamos. Y aquí lo tenemos entonces. Nuestro ahorro mensual va a ser de 1.734.25. Bien, vamos a comprobar entonces esta tabla, con esta pequeña tabla que tenemos aquí a la derecha. Aquí nos está pidiendo el valor futuro. El valor futuro va a ser de $23.000. Eso es lo que nos va a costar, digamos, un carro al final en 2 años, ¿no? Porque aquí me dice al final de un año. Dentro de un año. Acá la tasa va a ser justamente la misma, la que estamos utilizando aquí, de 0.018%. Y aquí los periodos van a ser de 12 meses. Y es aquí donde vamos a utilizar la función pago. Podemos editarla escribiéndola como le hice en el ejercicio anterior o utilizando también el asistente. Me ubico aquí en esta celda entonces, me voy aquí a FX y justamente aquí voy a buscar la función pago. La función pago la vas a encontrar en las funciones financieras. Si bajamos aquí un poco, lo vamos a ver en el orden alfabético, aquí está pago.
Aceptamos. Y la función pago en esta ventana me dice lo siguiente: pásame una tasa. La tasa viene a ser justamente esta que ven aquí, de 0.18. Luego el número de periodos viene a ser los 12 meses que ven acá. Y luego, como no tengo un valor actual, tengo un valor futuro que viene a ser este que está aquí. Entonces selecciono este valor futuro que está acá. Y aceptamos, y observen que sale igual aquí, en este monto. Aquí me sale en forma negativa porque en realidad aquí hay que colocarle un menos en el último, menos, y luego enter. Fíjense que ahora sale igual. Entonces de esta manera estamos comprobando este ejercicio de una capitalización para un ahorro de $23,000. Bien, sobre esto podrías hacer un ejercicio más, ¿no? Por ejemplo, ya no harías a un monto de 23,000, sino de $35,000. Ya no a una tasa de 1.8, sino de 1.5%, y a 2 años. Y en 2 años, entonces, ¿cuánto es lo que vas a ahorrar? Aquí viene a ser el ahorro mensual, ¿sí? Para comprar ese auto, digamos que te cueste $35,000. Bien, con esto entonces hemos llegado al final. Observen que a la parte de abajo también he colocado el inicio y el fin para que se pueda practicarlo.